Ahora sí. Buenas noches, somos el grupo 5. El día de hoy vamos a tratar los siguientes temas: mercado de commodities, commodities tangibles e intangibles, y paraísos financieros y mercado offshore. Voy a comenzar, exponiendo sobre un elemento crítico en la economía global, eh, el mercado de los commodities tangibles, enfocado específicamente en los minerales críticos necesarios para la transición hacia tecnologías bajas en carbono. Para este análisis, según la investigación publicada en la revista eh, Renewable and Sustainable Energy Reviews, por los autores Calderón, Smith, Basilian y Holley. A lo largo de esta presentación analizaremos cómo la escasez material y sobre todo las fallas en la forma en que proyectamos la demanda de estos recursos físicos están reconfigurando las finanzas internacionales. Pasando al contenido del artículo, la investigación nos sumerge en una realidad ineludible en tecnologías como los vehículos eléctricos o los sistemas de energía renovable demandan una cantidad sin precedentes de bienes materiales tangibles como el litio, cobalto y el cobre. Sin embargo, el primer punto clave que destacan los autores es la alta incertidumbre y la enorme discrepancia que existe entre las proyecciones de diferentes instituciones internacionales. Estamos hablando de estimaciones sobre cuánta materia prima vamos a necesitar, que varía enormemente entre sí, lo que introduce un factor de riesgo altísimo para la planificación económica global. ¿Por qué falla tanto estas proyecciones de materiales? El artículo expone que la mayoría de los modelos actuales son estáticos, es decir, asumen que la tecnología de hoy se va a quedar congelada en el tiempo. Omiten por completo que el mercado es dinámico y responde a los precios. Si un metal físico se encarece drásticamente y la industria no se queda de brazos cruzados, se activa la innovación, se busca materiales sustitutos y se potencia la economía circular mediante el reciclaje a gran escala. Al no incluir estas variables microeconómicas de sustitución, los modelos actuales terminan distorsionando los cálculos de demanda neta de extracción minera. Y esto nos lleva directamente a la problemática central del estudio. Estamos tomando decisiones multimillonarias en las finanzas internacionales, pero basándonos en pronósticos que operan verdaderas cajas negras metodológicas. Esta opacidad en las estimaciones tiene un doble peligro para los mercados de capitales. Por un lado, si las proyecciones son exageradamente optimistas, causan burbujas especulativas y una sobreinversión en proyectos mineros que en el futuro no se verán viables. Por otro lado, si las estimaciones se quedan cortas, se frena el financiamiento de infraestructura extractiva que realmente se necesita, provocando crisis de escasez material, destruyendo cadena de suministro y desatando escalas inflacionarias estructurales y ralentizan la transición ecológica global. Ahora bien, ¿cuál es el impacto real de esto en las finanzas internacionales actuales? Se manifiesta principalmente en tres frentes. Primero, en la mala asignación de capital corporativo. Las multinacionales mineras y los fondos de inversión globales dependen de estas métricas para aprobar sus presupuestos y un error aquí genera pérdidas multimillonarias en activos varados. Segundo, genera una fuerte inestabilidad en los mercados futuros, impidiendo que las empresas utilicen de los contratos de derivados como herramientas eficientes de cobertura contra el riesgo de precios. Y el tercero, pues, afecta directamente la evaluación de riesgo del país. Para las economías emergentes que dependen de la exportación minera, cualquier variación brusca en estas proyecciones altera sus análisis de sostenibilidad de deuda y encarece su financiamiento soberano.
Y para concluir, la investigación de Calderón y su equipo nos deja tres lecciones fundamentales. Primero, que las proyecciones vigentes tienen brechas metodológicas tan severas que limitan su utilidad real para la alta planificación financiera. Segundo, que los modelos predictivos deben evolucionar obligatoriamente para integrar variables como el reciclaje y la sustitución por precios. Y finalmente, que en el contexto actual, mejorar la precisión de estas estimaciones no es solo un asunto técnico, sino una necesidad crítica para mitigar el riesgo de inversión y estabilizar los flujos de capital en el comercio exterior. Gracias, le doy pase a mi compañera. ¿Qué tal? Yo en este aspecto voy a estar hablando sobre el siguiente artículo, sobre de los commodities intangibles, basado en el artículo publicado por el autor Heidairi en el año 2025. Cuando escuchamos lo que es la palabra commodity, normalmente pensamos en productos como el petróleo, el cobre o el oro. Sin embargo, este artículo nos plantea una idea diferente. Hoy en día también existe físicos, pero también tienen un enorme impacto en el comercio mundial. Entre ellos encontramos las regulaciones ambientales, las patentes, los derechos de emisión de carbono y normas internacionales. Aunque no se pueden tocar, influyen directamente en el valor y en el comercio de los recursos naturales. Uno de los aspectos más importantes de este artículo es el concepto de resiliencia. En palabras sencillas, significa la capacidad que tienen las cadenas de suministro para seguir funcionando cuando ocurre algún problema o un cambio inesperado. Los autores explican que esta resiliencia ya no depende solo de tener suficientes minerales, sino también de contar con leyes claras, políticas estables y acuerdos internacionales que den seguridad a las empresas. Otro punto muy interesante es que los mayores riesgos para el comercio ya no son únicamente los desastres naturales o la escasez de recursos. Muchas veces un cambio en las regulaciones, un nuevo impuesto al carbono o una modificación en un acuerdo comercial puede afectar mucho más en el mercado, porque de esta manera genera incertidumbre y cambia rápidamente los costos de producción. El artículo también destaca la importancia de la tecnología. Las empresas que poseen patentes o tecnologías avanzadas para procesar minerales tienen una ventaja frente a otras. Esto demuestra que el conocimiento y la innovación también se han convertido en activos muy valiosos dentro del comercio internacional, pues, ¿no? Además de ello, los autores analizan cómo las políticas de descarbonización están transformando la economía mundial. Cada vez más países deciden reducir las emisiones de carbono para proteger el medio ambiente. Aunque estas medidas son necesarias, también implican mayores costos para las empresas y pueden modificar el precio de los minerales que se comercializan entre distintos países. Ahora bien, ¿cuál es el principal problemática que plantea el artículo? Los autores en este caso explican que las regularizaciones cambian muy rápido, pero las empresas no siempre pueden adaptarse con la misma velocidad. Implementar nuevas tecnologías, modificar procesos o construir infraestructuras quiere tiempo e inversión. Como consecuencia se generan retrasos, aumentan los costos y exigen un mayor riesgo de desabastecimiento en las cadenas de suministro. En este caso, desde mi punto de vista, uno de los aportes importantes del estudio es demostrar que el mercado ya no depende únicamente de la oferta y la demanda de los recursos físicos. Hoy factores como las leyes ambientales, estabilidad política y las normas internacionales pueden influir incluso más que la cantidad de minerales disponibles. En todo caso, para finalizar, este tema tiene una relación muy directa en las finanzas internacionales. Los inversionistas ya no solo analizan si un proyecto minero es más rentable, sino también si cumplen las normas ambientales y de sostenibilidad. Del mismo modo, muchas empresas utilizan instrumentos financieros para protegerse frente a posibles cambios regulatorios y los organismos internacionales consideran que estos aspectos antes de otorgar financiamiento, ¿no? Para concluir, este artículo nos deja una idea muy clara. En la actualidad, los commodities intangibles son fundamentales para el funcionamiento del comercio internacional. Las regulaciones, la tecnología y las políticas ambientales influyen directamente en los precios, en las inversiones y en la estabilidad de cadenas de suministro. Por eso, comprender estos factores es indispensable para entender cómo funcionan hoy los mercados globales. Gracias. Le paso a mi compañero. Buenas noches. Ahora yo continuaré con la primera parte de los segundos temas, que es paraísos financieros,
Para esta parte tomaré en cuenta el artículo de Gabriela Ríos Granado titulado Paraísos fiscales y el desvío de dinero público en México. Para comenzar, es importante entender que los paraísos financieros son jurisdicciones que ofrecen condiciones favorables para mover, administrar, proteger capitales a nivel internacional. Estas condiciones pueden incluir una baja tributación, altos niveles de confidencialidad, regulación flexible, facilidad para crear empresas y poco intercambio de información financiera con otros países. El artículo de Ríos Granados nos permite analizar este fenómeno desde una perspectiva actual, por lo cual muestra cómo estas jurisdicciones pueden facilitar el traslado de recursos hacia territorios donde resulta más difícil identificar el origen del dinero, su destino final, a quien beneficia realmente estas operaciones. Pero, aunque el caso de la autora se desarrolla o se centra en México, el problema en realidad tiene una dimensión internacional, ya que los capitales pueden moverse rápidamente entre países y aprovechar las diferencias legales, fiscales y financieras. Una de las principales ideas del artículo es que esos territorios no deben entenderse únicamente como lugares donde se pagan pocos impuestos. El problema es en realidad más amplio porque estos ofrecen una confidencialidad financiera, limitada operación con otras autoridades, y esto hace que sea atractivo. Por ello pueden ser utilizados tanto para operaciones legítimas como para prácticas más arriesgosas, como la evasión fiscal, el lavado de activos, el ocultamiento de capitales, el desvío de recursos públicos y demás. Otro punto importante que desarrolla la autora es el papel de las empresas fantasma y los intermediarios especializados. En muchas operaciones no basta con que exista una jurisdicción flexible. También se necesita de una red de actores, que diseña la estructura financiera. En esa red pueden participar asesores fiscales, abogados, contadores, entidades financieras y empresas creadas para simular las actividades económicas. Esto es relevante porque esas estructuras pueden dificultar la identificación del beneficiario final, es decir, puede no quedar claro quién es realmente el dueño del dinero o a quién está beneficiando esta transacción. Y cuando los recursos pasan por varias empresas o jurisdicciones, las autoridades tienen más dificultades para seguir la ruta del dinero, y ahí aparece uno de los principales riesgos de los paraísos fiscales, la falta de transparencia. Desde la perspectiva de las finanzas internacionales, este tema es muy importante porque afecta a la movilidad internacional del capital, del dinero. Empresas multinacionales, inversionistas y grandes patrimonios pueden trasladar los recursos hacia territorios con menor tributación o con mayor confidencialidad. Esto influye en las decisiones de inversión, en la distribución de los ingresos fiscales y en la competencia entre economías. Por ejemplo, una empresa puede generar utilidades en un país, pero al trasladar una parte de estos beneficios hacia otra jurisdicción con una menor carga tributaria, esto puede dar como resultado que el país donde se empezó a desarrollar la actividad económica al final termina recaudando menos. Esto afecta especialmente a las economías que se encuentran en proceso de desarrollo, porque muchas de estas dependen de esos ingresos para financiar infraestructuras, educación, salud, programas sociales y más. Además, los paraísos financieros pueden generar una competencia desigual entre las empresas. Las grandes corporaciones suelen tener más capacidad para usar estructuras internacionales y aprovechar las diferencias entre los diferentes sistemas tributarios. Pero en cambio, una empresa local que solo opera dentro de un país normalmente debe cumplir con todas las obligaciones fiscales de ese mismo lugar. Entonces, la ventaja competitiva no solo proviene de producir más o producir mejor, ser más eficiente, sino también de tener acceso a mecanismos de planificación financiera internacional. Frente a esta situación, el artículo destaca la importancia de la cooperación internacional y de iniciativas como el proyecto BEPS de la OCDE. Buscan combatir la erosión de la base imponible y el traslado artificial de beneficios. En palabras más simples, esto intenta evitar que las empresas muevan sus ganancias a otros territorios solo para evitar o solo para pagar menos impuestos. Es importante el intercambio automático de información financiera entre los países, ya que si las administraciones tributarias y financieras no comparten los datos, se vuelve mucho más difícil detectar las operaciones sospechosas, empresas fantasmas, estructuras creadas para ocultar recursos y demás. Por lo tanto, la transparencia y la coordinación internacional
son herramientas claves para reducir el uso indebido de estos territorios. En conclusión, los paraísos financieros no solo deben verse únicamente como espacios atractivos para mover capitales o realizar inversiones internacionales. También estos representan un riesgo cuando se tratan de ocultar recursos, reducir artificialmente las obligaciones tributarias o dificultar la supervisión financiera. Ahora le daré el paso a mi compañero. Tu audio. Buenas noches. A mí me toca hablar la última parte de la exposición. Voy a hablar de los mercados offshore, acerca de dos artículos. El primer artículo es de Lucio Branquino, que del 2015, el mercado de apoyo offshore, y el segundo es Mascaría Crespi, elusión fiscal y arancelaria, efectos colaterales, revista económica y finanzas. En resumen, el presente informe analiza la dinámica de los mercados offshore desde una doble perspectiva, la financiera y la industrial. Por un lado, se examina el mercado offshore financiero caracterizado por el uso de paraísos fiscales y estrategias de ilusión fiscal y arancelaria que impactan negativamente en la recaudación de los estados. Por otro lado, también se aborda el mercado logístico offshore, enfocado en la industria de apoyo marítimo para la exploración y producción de petróleo, el cual se ve fuertemente influenciado por la volatilidad de los precios internacionales del crudo y las políticas de desarrollo industrial. A través de este análisis se evidencia cómo ambos mercados, aunque de naturaleza distinta, operan bajo una influencia directa de la globalización económica, requiriendo complejas adaptaciones regulatorias a nivel internacional y nacional. Los puntos principales de este artículo son la dualidad de concepto offshore. El término abarca tanto a la deslocalización financiera como a las operaciones físicas en alta mar. Estrategias de ilusión. Las grandes corporaciones particulares de alto patrimonio utilizan vacíos legales, manipulación de normas de origen y nuevas tecnologías para minimizar su carga fiscal y arancelaria. Volatilidad económica en la industria petrolera. El mercado de buques de apoyo offshore depende estructuralmente del precio del barril del petróleo, lo que condiciona la demanda de contratos de arrendamiento y viabilidad de los traileros y armadores. Rol de regulación. Mientras en el sector financiero los estados luchan por regular la fuga de capitales y proteger el estado de bienestar, en el sector de apoyo marítimo los estados intervienen para proteger y fomentar la industria local frente a la competencia extranjera. Problemática del artículo. La problemática central radica en las disfuncionalidades de la globalización. Impone a los mercados nacionales en la esfera financiera. La problemática es un trilema político, donde la globalización otorga al capital una movilidad que socava la soberanía nacional y desfinancia las bases del Estado. Bienestar mediante la ilusión legal de centros offshore. En la esfera logística industrial, la problemática es la vulnerabilidad del sector de apoyo marítimo ante ciclos de contracción económica. La caída de los precios en el petróleo genera sobreofertas de buques, renegociaciones de contratos a la baja, desempleo en la construcción naval e inviabilidad de los proyectos a largo plazo. Análisis del tema. El análisis de ambos documentos revela que los mercados offshore se basan en aprovechar ventajas comparativas fuera de jurisdicciones convencionales, desde el punto de vista tributario y arancelario. Las sociedades transnacionales utilizan centros financieros offshore para fragmentar su cadena de valor. Utilizan la sobrevaloración, subfacturación y manipulación de la clasificación arancelaria para eludir responsabilidades en los países donde realmente generan sus beneficios. Por su parte, el análisis del mercado marítimo responde a incentivos de largo plazo. Sin embargo, la exposición a las variables macroeconómicas globales y a la salud de las grandes contratistas
demuestra que la protección regulatoria interna no es suficiente para aislar a las industrias de las crisis externas. Cuando la fase expansiva termina, las empresas se enfrentan a la necesidad de consolidarse, reducir costos o enfrentar la ociosidad de su flota. Por último, en las conclusiones, es imperativa la implementación de soluciones multilaterales como un federalismo fiscal y arancelamiento global para frenar las externalidades negativas de los paraísos fiscales y garantizar una competencia corporativa justa. En el ambiente logístico y energético, la viabilidad a largo plazo del mercado de apoyo de offshore dependerá de la convergencia de los precios del crudo hacia la estabilidad de la estrategia de consolidación empresarial que mejoran la eficiencia operativa frente a los mercados volátiles. Se evidencia, por lo tanto, que los capitales, como para los recursos industriales, el entorno offshore es el principal escenario de los retos de la globalización moderna, requiriendo un equilibrio urgente entre el incentivo al desarrollo económico y la protección de los intereses nacionales. Esa es toda la participación del grupo. Gracias. Gracias.